Hola, muy buenos días. Nosotros vamos a hablar sobre el motor Stirling. El equipo está compuesto por Ana Sofía, por Esmeralda Guadalupe, por Ailín Gabriela, por Pedro Mata y por Luis Carlos. Lo primero de lo que vamos a hablar es la importancia del reto. En nuestro caso, radica fundamentalmente en que conocimos más motores, aparte del eléctrico, que es el más conocido, de cómo trabajan. Pudimos conocer más acerca de los procesos de termodinámica y cómo estos funcionan poniendo en práctica lo teórico que vimos en clase. Para la construcción de nuestro prototipo fueron necesarios los materiales del tubo de ensayo, una jeringa de vidrio, madera, tornillos, canicas, dos llantas, el engranaje, el alambre y la cinta de teflón. Viendo el modelo 3D tenemos dos vistas, que es la lateral y la superior del prototipo. Como podemos observar, por medio de las llantas y lo que vienen siendo los alambres, podríamos conseguir un equilibrio además de tener la tuerca. Para la construcción hicimos primero un corte de madera para poder hacer nuestras dos piezas con una sierra y también se hicieron los hoyos para poder después juntar estas piezas y colocar nuestros ejes. Luego colocamos cinta de teflón alrededor de la jeringa para poder insertar esta en el tubo de ensayo, la cual lleva por dentro las canicas. Colocamos nuevamente cinta alrededor de la unión de estos dos para que no escape el aire. Luego juntamos las llantas, la rueda y los tornillos para colocarlos en nuestros pedazos de madera. Y finalmente se utilizó un alambre como soporte para que el tubo de ensayo y la jeringa puedan pendulear. Y este es nuestro resultado final. Nosotros tomamos la decisión de usar nuestro motor de Stirling para el movimiento de un carrito. El funcionamiento es bastante sencillo y de manera cíclica. El ciclo comienza en el momento en el que se empieza a calentar con un mechero el tubo de ensayo. Esto principalmente para lograr la expansión del gas que está dentro de él. Al calentar el gas dentro del tubo de ensayo, éste empieza a aumentar su volumen, logrando desplazar el émbolo de la jeringa de vidrio. El gas calentado entra en la jeringa exponiéndose a una parte fría, haciendo que el mismo gas disminuya su temperatura y se contraiga. Esto ocasiona que el émbolo dé un pequeño empuje a la rueda principal y regrese a su estado original, que es dentro de la jeringa. El tubo de ensayo regresa a su posición de equilibrio original con ayuda de las 4 canicas, que permiten que nuestro tubo tenga un poco de inclinación para lograr todo este proceso. Cuando el tubo de ensayo regresa, permite que el gas enfriado vuelva a la parte expuesta al calor para aumentar su temperatura y comenzar a expandir de nuevo el gas y así permitir que el carrito se mueva una y otra vez. Una vez que nuestro prototipo ha sido funcional, nos dedicamos a medir las siguientes variables. La primera de ellas es la temperatura. Debido a que nuestra función obedece las leyes de la termodinámica, la temperatura es un valor que necesitábamos conocer para poder plantear nuestros experimentos, los resultados, el rendimiento y el análisis que posteriormente vamos a explicar. Otro de ellos es el volumen, pues es también de la manera en la que trabaja, junto con la temperatura, presión y trabajo. Y por último, el arranque, que se define como el tiempo que toma desde que la flama hace contacto con el tubo, la probeta, y después el instante en el que el motor empieza a funcionar, teniendo los siguientes resultados. Para las temperaturas, el valor medido máximo es de 191, 190 en un promedio, y el valor mínimo funcionando es de 130 grados Celsius. Para el volumen se midieron mediante un método del volumen de agua y el volumen de la jeringa, puesto que este fue nuestro pistón. El volumen máximo encontrado fue 25.44 centímetros cúbicos y el volumen mínimo fue 15.26 centímetros cúbicos. Y para el arranque se hicieron algunas mediciones
en reiteradas ocasiones y se tuvo un tiempo promedio de 7.85 segundos para que el motor empiece a funcionar desde que éste tiene contacto con el fuego. Ahora, conocemos cómo funciona nuestro motor, pero ¿conocemos qué efecto está pasando en nuestro motor? Para ello, primero empezamos con un modelo analítico. Dentro de ese modelo analítico, sabemos que un motor Stirling como el nuestro pasa por 4 fases. La primera pasa por una isoterma, en la cual su temperatura es constante, pero esta se descomprime el aire. Por lo tanto, su presión disminuye, su volumen aumenta. Después, manteniendo la misma temperatura, cambia de isoterma para después volver a comprimirse y volver a subir. Esto está explicado aquí en bastantes palabras, pero básicamente pasa por 4 fases, una a la vez, que se demuestra en el movimiento de nuestro motor. Ahora, por la naturaleza de cada una de las fases, podemos simplificar el trabajo o el calor que ocurre en cada una de ellas, como vemos en la siguiente diapositiva. Obteniendo esto, podemos calcular cada uno de los datos, como aquí tenemos, siendo nuestro volumen inicial, nuestra presión, nuestra temperatura. Y si lo comparamos con los datos medios anteriormente, podemos comparar que son idénticos. Teniendo esto, podemos calcular el trabajo o el calor en cada una de las partes. En las isotermas solamente pudiendo calcular el trabajo y en los isocóricos solamente pudiendo calcular el calor, por la naturaleza de los mismos. Como vemos, el trabajo producido entre ellos es muy parecido entre tipos de fases, pues están haciendo el mismo tipo de trabajo, pero de maneras inversas o muy similares. Después de haber experimentado con nuestro prototipo y jugado con algunos otros, llegamos a las siguientes recomendaciones para las futuras generaciones de alumnos que realicen este proyecto. Lo primero es priorizar la hermeticidad del pistón, puesto que en este se encuentran la mayoría de fallas que dificultan el buen funcionamiento de otros prototipos que no fueron funcionales. Sugerimos utilizar una jeringa, pues tanto la fricción como la hermeticidad en estas mismas son óptimas para su buen desempeño. Además, consideramos que el adecuar un foco frío con una mayor diferencia de temperatura que no sea la ambiental también puede producir una mejor eficiencia en el motor. Y acoplar un pistón de respuesta, estilo motor Stirling Gamma, podría mejorar aún más el desempeño, puesto que el trabajo en el ciclo sería menor y sería solo para el impulso. Esto ha sido todo. Muchas gracias.